La célula. Hasta el final del siglo XIX no se elaboró la teoría celular, que enuncia que la célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos, y que además toda célula proviene de otra. Todas las células tienen una estructura común, la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético o ADN. Se distinguen dos clases de células, las células procariotas, sin núcleo, y las células eucariotas, mucho más evolucionadas y presentan núcleo, citoesqueleto en el citoplasma y orgánulos membranosos con funciones diferenciadas. La clasificación de estos es: organelos celulares. En un grupo están los organelos membranosos, en los que lo conforman la membrana plasmática, la mitocondria, el retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisosoma, vacuola, perixosoma, cloroplasto, membrana nuclear y núcleo. Y por el otro lado se encuentran las estructuras celulares, que en estas se encuentran la pared celular, citoesqueleto, aparato de Golgi, ribosoma, centriolo y nucleolo. Empezamos por la membrana plasmática. Esta está conformada por una bicapa lípida formada de fosfolípidos, proteínas y carbohidratos. Sus funciones son diversas, como la compartimentalización celular, también controla de manera selectiva la entrada y salida de moléculas al interior de la célula, la comunicación entre células, y algunas de estas poseen flagelos y cilios como elemento de locomoción. Seguimos con el aparato de Golgi. Su estructura es un sistema de cisternas apiladas, como compartimentos rodeados por la membrana, y vesículas que se localizan en el citoplasma de las células. Este cuenta con 3 niveles de organización, que son las cisternas, dictiosomas y el complejo de Golgi. Su función es clasificar, madura y transporta las proteínas a 3 diferentes destinos: los lisosomas, membrana y vesículas secretoras. Seguimos con los lisosomas. Los lisosomas son estructuras esféricas rodeadas por una membrana que son producidas por el aparato de Golgi. Contienen enzimas digestivas empleadas para digerir macromoléculas como lípidos y proteínas. También destruyen células viejas y solo se encuentran en células animales. Retículo endoplasmático liso. Se encuentra adherido a la membrana nuclear y está formado por un sistema complejo de membranas constituido por una estructura lipoproteica. Su función es la síntesis de fosfolípidos y esteroides, glucogenólisis y degradación de sustancias tóxicas. Retículo endoplasmático rugoso. Esta es una red de sacos aplanados o cisternas, que están formadas por una lámina de membranas que se pliega. Su apariencia rugosa se debe a los rizosomas adheridos a sus membranas. Su función es la síntesis y transporte de las proteínas de secreción, membranales y lisosomales. Vacuolas. Estos son organelos redondos con una membrana simple. Su función es regular osmóticas, es decir, expulsan el exceso de agua del interior hacia el exterior de la célula. Otras contienen enzimas digestivas. Cloroplasto. Estos tienen una membrana externa que lo delimita y otra interna que se repliega hacia el interior, donde se encuentran los tilacoides. La grana es el apilamiento de los tilacoides. El estroma es la cavidad interna del cloroplasto que rodea los tilacoides, donde también se encuentra el DNA y los ribosomas. Este presenta un genoma propio. Este también contiene clorofila, que permite que las sustancias inorgánicas que contienen se transformen en compuestos ricos en energía. Este es el proceso de la fotosíntesis, lo cual el cloroplasto solo lo podemos encontrar en la célula vegetal. Las mitocondrias. Estos son unos organelos de doble membrana donde la interna forma crestas mitocondriales de composición lipoproteica. Su función es participar en la respiración celular. En la matriz mitocondrial se lleva a cabo el ciclo de Krebs y el ácido cítrico. En las crestas se lleva a cabo la respiración celular y la fosforilación oxidativa. El núcleo es una estructura de doble membrana con poros. Contiene el material genético, o sea, el ADN hereditario de la célula. Sus funciones es el centro de control de la actividad celular, del metabolismo, del crecimiento celular, de la síntesis de proteínas y la división celular. Síntesis de DNA, autoduplicación, transcripción o producción de diferentes tipos de ácidos ribonucleicos. Ribosomas son estructuras globulares carecientes de membrana. Están formados químicamente por varias proteínas asociadas al ARN ribosómico procedente del nucleolo. Estructura: son 2 subunidades, una mayor y otra menor.
Su función es un organulo lector de ARN mensajero con órdenes de ensamblar los aminoácidos que formarán la proteína. Son organulos sintetizadores de proteínas. Nucleolo. Es una estructura esférica de composición química a base de RNA. Sintetizan ribosomas de RNA. Es la clave de la regulación de la síntesis proteica. Pared celular. Esta es propia de células vegetales, algas y hongos. Esta es una capa muy rígida que rodea una célula. Esta está constituida por fibras de celulosa que estas le dan rigidez y resistencia, y una matriz constituida por una hemicelulosa, pectina y proteínas. Su función es proporcionar soporte y protección adicional, apoyo mecánico y rigidez. Evita que la célula estalle y tiene la protección contra algunos patógenos. Pared celular en procariontes. En las bacterias está constituida por un peptidoglicano y su función es mantener la forma, contrarrestar el efecto de la presión osmótica, proporcionar soporte a cilios y flagelos. Pared celular en eucariontes. En los vegetales se encuentra rodeada por una celulosa, hemicelulosa, pectina y proteínas de menor cantidad. Su función es dar forma, soporte y estabilidad celular. Protege a la célula de virus, bacterias y hongos. Regula la presión osmótica y es el almacén de carbohidratos para la planta. Citoesqueleto. Su estructura es un sistema citoplasmático dinámico de fibras. Sostiene la membrana plasmática. Forma carriles donde se pueden desplazar los organelos y otros elementos del citosol. Este también es sometido a reordenamientos constantes capaces de producir movimiento. Su función es fácil, apoyo estructural para mantener la forma de los cilios. Sus componentes son microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Centriolos. Su estructura está constituida por 9 tripletes de microtúbulos que forman una estrella dejando el centro sin nada. Su función es la principal de los centriolos, es la formación y organización de los filamentos que construyen el uso cromático cuando ocurre la división del núcleo celular. Funciones de una célula. La célula puede tener funciones muy diversas y complejas. Funciones estructurales, es decir, de construcción de tejidos como las grasas, el músculo y los huesos que dan soporte al cuerpo y a sus órganos. Funciones secretoras, o sea, de generación de sustancias indispensables para la vida y autorregulación del organismo como lo hacen las mucosas o las glándulas. Funciones metabólicas, o de manejo de la energía, cumplen con el rol de descomponer los nutrientes o transportarlos a lo largo del cuerpo, como hacen respectivamente las células digestivas en el intestino y los glóbulos rojos en la sangre. Funciones defensivas, es decir, limpiar el organismo y defenderlo de la presencia de agentes externos o de enfermedades, como lo hacen los glóbulos blancos. Funciones de control, como en el caso de las neuronas que coordinan los diversos procesos del cuerpo, transportando información y generando reacción específica a estímulos determinados. Función reproductora, o sea, que ya se hace combinándose con otras provenientes de otros organismos de la misma especie, o caso por su propia cuenta. Producen una nueva célula o un nuevo individuo, dotando de eso una mezcla genética en el primer caso, como los óvulos y espermatozoides, o en el mismo idéntico ADN en el segundo.